Caro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día a todos ustedes, ¿cómo están? Ayer fue el Día Internacional del Orgullo. Bueno, un poco, mucho difundimos, publicamos plaquita, pero tal vez muchos tampoco entienden de qué se trata esto. Bien, sí, bueno, yo les quería contar a todos, está el que seguramente habrá querido saber de qué se trataba y habrá el que no quiere, el que sigue sin querer saber nada. Por Ujú. esto de esto sí se habla, de esto hay que hablarse, no solo las personas que están dentro del colectivo, sino todos tenemos que estar involucrados con el colectivo porque todos somos parte de esta sociedad. ¿Sí? El colectivo tiene que ver con una sigla, ¿sí? Que es la LGBTIQ+, ahora se le agregó, porque es una sigla que ha ido evolucionando con el tiempo y tiene que ver con las distintas identidades que han ido apareciendo. Antes era solamente LGB y después se fueron agregando las otras porque tiene que ver con las distintas identidades y orientaciones sexuales que fueron surgiendo con los años. ¿Por qué se celebra? Como muchos saben, porque bueno, fue la primera vez en Estados Unidos que la comunidad o un movimiento de gays se manifestó y bueno, fueron reprimidos en 1969 por la policía. Bueno, ¿y por qué la palabra orgullo, Carlos? Porque, bueno, tiene que ver con el sentimiento de sí, el amor propio, porque, bueno, toda persona tiene el derecho y merece ser respetada independientemente de la elección sexual o la identidad de género que tenga. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con esto, por eso la palabra orgullo, por eso, bueno, los colores. Ujú. Bueno, yo más que nada después, bueno, por ahí si querés para otro día hablamos, la sigla que envuelve lo que son los gays, los bisexuales, los travestis, transgéneros, los intersexuales. Bueno, si querés otro día hablamos de las distintas identidades que envuelve la sigla. Tiene que ver en realidad con la palabra género. Vos fijate que cuando nosotros estudiamos los psicólogos, en 1900 Freud hablaba de la homosexualidad como una desviación y como una perversión. Vos fíjate cómo ha ido evolucionando esto del concepto de la elección objetal que le llamaba Freud, al punto de que hoy podemos hablar de una comunidad, que podemos hablar de derechos. Entonces, bueno, vos fíjate cómo pasó de ser una desviación a la Claro. norma, porque la norma tenía que ver con el hombre y la mujer y con esa elección que estaba entre la mujer y el hombre, nada más, a hoy que podemos hablar de otras orientaciones que no tienen por ahí que ver con la normativa de elegir un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Entonces, bueno, lo que me parece importante, porque en esto, Carlos, lo que sucede, no sé si a vos te pasa cuando lo hablas con amigos o con amigas, que la gente o no quiere hablar de esto o te dice, no entiendo, no Sí, entiendo, no entiendo. ¿Viste? A igual, ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo? sí, ¿Por qué? ¿Sí? claro, en defensa de mi entorno, cambió mucho para bien. Sí, sí, Digo, sí. se han desestructurado, se han Tiene que ver con la desconstruido. generación. Tiene Sí, que pero ver con la estamos generación. hablando de sub 50 porque digo, yo ya Sí, no soy sí, un nene. sí, no, no, Eh, pero y esas mismas personas, y esto que no se enoje nadie con los términos que voy a usar, pero es una realidad que se vivía, por ejemplo, en la década del 90. Alguien despectivamente, vos lo llamabas marica, puto, y en cambio hoy ese marica o puto es tu amigo y tu reconfidente. Digo, hay un cambio para bien de paradigma, porque digo, era sí. demencial y estúpido que más de un enfermo le dijera a una persona gay, marica o puto hace 20 años atrás. Y hoy esa persona que hace 20 años tenía 25 años o 30, que hoy tiene 45 o 50, es íntimo amigo de esa misma persona que la única condición que tenía para ese mote era su orientación sexual. Digo, por eso Sí, hemos cambiado, hemos abierto la cabeza y hoy no se te sí, ocurre a sí, ese amigo decirle marica, nada que ver, si es tu sí, amigo que tiene novio. sí, obviamente tiene que ver con una cuestión generacional, por ahí vos decís sub 60 o sub Sí, 55, pero bueno,
por ahí lo que yo digo es que esto tiene que ver con los movimientos sociales, bueno, este fue el primer movimiento, pero tuvo que ver con los subsiguientes movimientos, porque ese fue el puntapié en 1969, que a partir de ese día, por eso se celebra el 28 de junio de 1969, cuando todo empezó, y bueno, y estas personas que tenían otras orientaciones sexuales, que salían de la normativa binaria, empezaron a salir a la calle, por eso hay distintos días, digo, el 28 es el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo, porque bueno, tiene que ver con que esto ha ido evolucionando porque se ha instaurado en la sociedad cada vez más, digo, desde en una ciudad o en la ciudad de Buenos Aires, tener un lugar, ¿no? Conmemorativo, digamos, se ha ido instalando cada vez más y esto tiene que ver con la apertura que vos decís de las personas que cada vez... Pero hay que trabajar mucho, Carlos, hay que trabajar mucho porque bueno, en esto están las creencias. Yo también, nosotros en la formación de sexualidad hablamos de cómo impactan las creencias y también las creencias religiosas, digo, porque también hay un discurso religioso muy fuerte y que hay personas por ahí que le cuesta un poco salirse de ese discurso religioso. Y también tiene que ver con la gestión, Carlos. A mí me parece importante hablar de la gestión en nuestra provincia, ¿no? Que hubo una gestión socialista en su momento, en la que se encargó, digo, de hacer un montón de cosas, de políticas públicas que tuvieron que ver con poner esto en tema de discusión, con un montón desde leyes hasta un montón de cuestiones que fueron instalándose, ¿sí? Así que bueno, me parece importante. Al momento de entender, yo quiero decirle que hay 3 cuestiones como para que se entienda. La identidad de género es como la persona vive el género, ¿sí? Independientemente de si es hombre o mujer. La expresión de género tiene que ver con cómo la persona se muestra a la sociedad, cómo se viste, cómo se llama, si se cambia de nombre, digamos, cómo se comporta, ¿no? Y la orientación sexual tiene que ver con la atracción, ¿sí? Sexual, erótica, afectiva, emotiva, hacia el otro. Bueno, y en esto se juegan un montón de cuestiones y ahí las siglas, ¿no? Del colectivo, ¿sí? Vos sabés que en esto hago un apartado, porque también desde el desconocimiento surgen los debates innecesarios. Porque, digo, a ver, y esto lo traslado a otra ley polémica en su momento, como fue la ley del aborto. Digo, una cosa es lo que vos, a ver, nosotros lo planteamos como hombres desde otro lado, porque el vientre está en la mujer, pero uno, por supuesto, a favor o en contra del aborto partía de una cuestión de desconocimiento, digo, porque ninguno puede ejercer su voluntad sobre el vientre ajeno. En todo caso, podés opinar sobre el vientre, digo, desde una situación diferente a la de la mujer que habla por su cuerpo, pero bueno, vos podés opinar o debés opinar, involucrarte sobre el ser que lleva tu pareja o que lleva la mujer con la cual procreaste una vida y decidís cortarla o no. Digo, a ver, para que se entienda lo polémico de la ley, donde uno alegremente opina sobre los terceros. Digo, y acá Sí. pasa algo similar. Digo, muchas veces, a ver, uno tiene esto, como bien vos marcabas, Caro, siempre con la claridad justa, vos tenés tu orientación y si vos tenés las cosas claras, ¿qué problemas tenés con que fulanito o menganita deseen lo que desean? Pero digo, está esa cuestión retorcida que muchas veces viene inculcada o mal inculcada en su momento desde la televisión y ahora a través de Claro, pero otras vos bien lo herramientas. decís, vos la tenés muy clara, pero si te faltan el respeto en la calle, por eso hay que trabajar mucho en educación sexual integral. Quiero decir, el ESI no se está cumpliendo, Carlos, y es una ley, y es un Claro, derecho que las niñas y los niños, los adolescentes y las adolescentes tienen de recibir, ¿no? Esa educación sexual en donde hay un montón de cuestiones que tienen que ser trabajadas ahí, que se identifican ahí, ¿no? Hoy, gracias a Dios, hay un montón de gente que está hablando de esto, y bueno, yo siempre digo la tele, ¿no? Y en los medios de comunicación, y a partir de que un famoso sale y dice tal cosa, lo que sufrió de niño, de niña, el bullying, o la no aceptación del compañero o la compañera. Entonces, por eso digo, educación sexual integral, por favor, a los docentes, porque los docentes tienen la herramienta y la tienen que poner en práctica, bueno, ¿sí? Educación sexual para que se respeten los derechos. Hay mucho temor, yo creo que acá falta claridad también y hay que al menos ponerlo en la mesa del debate porque muchas
iglesias Claro. no quieren saber nada con esto. No, pero lo que Entonces, estoy, ni sí, tampoco quieren sí, que sus tiene que ver con hijos... las No, no, creencias. a ver, claro, yo te lo planteo, vos sabés que yo lo demuestro mi apertura mental, pero digo, uno tiene la obligación de poner en la mesa todas las Sí, voces. Digo, acá me parece que hay que dar un debate como se dio con el aborto y como se da con la ley de matrimonio igualitario y como se dieron con todos los avances en el último sí, tiempo, me parece que hay que plantear en la mesa, porque también hay una cuestión de formación, que cada uno sabe por qué lo elige, pero digo, empezar a charlar y hablarlo seriamente. Las imposiciones también son malas. Tiene que ser una cuestión que se vaya fluyendo y que también haya otras alternativas, porque va a haber un sector que si yo no quiero saber nada con la educación sexual, ¿por qué? ¿Por qué no? Te voy a decir, bueno, todavía a esa gente le faltará maduración o no, sí, o porque no pueden hablar tendrá que de tener... sexualidad, ¿viste? Porque esto de hablar de Claro, sexualidad hasta ni siquiera a veces pasa por una cuestión de creencia. te Hay dejo personas que tarea. les gusta, claro. Te dejo tarea. La bisexualidad, digo, hoy en los adolescentes está todo más claro, fluye mucho más. Hoy podés Sí, tener novia, mañana novio y está todo bien. absolutamente. ¿Qué pasa con este concepto de bisexualidad y que personas en su vida hayan tenido diferentes relaciones? Una tarea que queda, digo, para seguir abonando a esta Mucho por desconstrucción, hablar. claro, a esta Carlos, mucho por desconstrucción hablar. que muchos no, Vos que sabés que muchos si no lo sería entienden. por mí estaría horas hablando de esto. Bueno, Caro, gracias como les siempre. mando un abrazo grande. Chao, chao. Como cada martes, Carolina Corozo, 8 de la mañana, 31 minutos. Di Marco, bueno,